Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos, como lo decimos siempre, lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Recuerde, suscríbase, no me deje sola, así seguimos juntos, ustedes y nosotros. Hoy voy a hablar de un autor inglés que fue contemporáneo de Robert Louis Stevenson y de Joseph Conrad, de quien hace muy poco tiempo hicimos un programa sobre El corazón de las tinieblas y su participación indirecta en Apocalipsis Ya. Bueno, ese programa fue muy visto, muy aplaudido, porque es como que mucha gente no sabía que Apocalipsis Ya estaba basado en un libro de comienzos del siglo XX, en 1890 y pico, comienzos del siglo XX, 1900, y bueno, fue trasladado como usted sabe, desde África a Vietnam, y el gran Francis Ford Coppola hizo aquella obra maestra que se llamó Apocalipsis Ya. Le decía que este autor, que hoy les traigo, que voy a mostrar la cubierta de uno de sus libros más conocidos, Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Henry James fue contemporáneo de grandes autores. Fue nacido en Estados Unidos, después se trasladó a Europa, allí se quedó, hizo una transición entre el realismo y el modernismo anglosajón y tuvo en su haber libros más allá de Otra vuelta de tuerca, libros tan conocidos y que han sido llevados al cine en su mayoría porque sirven, porque valen la pena. Las alas de la paloma, Retrato de una dama, Los bostonianos, Los europeos, Otra vuelta de tuerca. Y yo diría que se inscribe dentro de lo que fue la literatura gótica. No el terror gótico fue trabajado por Edgar Allan Poe y por Mary Shelley, por ejemplo, con su Frankenstein. Y por sobre todas las cosas, la característica del terror gótico fue que había muertes, cadáveres, más allá de algunas apariciones fantasmagóricas, pero se centraba más en la muerte de los individuos. Y como usted ya sabe bien, Frankenstein, por ejemplo, fue la unión, el resultado de la unión de varios cuerpos que se debió a la mente febril de Mary Shelley. Hace poco tiempo tuvimos una película maravillosa, a mí por lo menos me encantó, que se llamó Pobres criaturas, de George Lanthimos, con Emma Stone como protagonista. Esto fue este año, comienzos de este año. Bueno, o sea, la historia sigue revisitándose, esa historia del terror gótico. Pero yo diría que Henry James no entró dentro del terror gótico, entró dentro del gótico, porque siempre transcurre en otras épocas, y además tiene que ver con el mundo de la fantasmagoría. Por ejemplo, Otra vuelta de tuerca es la historia de una institutriz. Recuerde a Jane Eyre, por ejemplo, de las hermanas Brontë, de una de las hermanas Brontë, una institutriz que va a hacerse cargo de 2 huérfanos. Cuando llega a esa mansión, contratada por el tío de esos 2 chiquillos, se encuentra con que allí han sucedido cosas extrañas y siguen y comienzan a suceder cosas extrañas para ella. Pero aparentemente los 2 chiquillos están acostumbrados a esas apariciones. Y bueno, la historia sigue un curso, digamos, natural o lógico hasta que finalmente termina, y ya le voy a decir cómo termina. Otra vuelta de tuerca de Henry James. Quiero decirles que este libro, Otra vuelta de tuerca, es una edición de la editorial Alma de España y me ha sido cedido gentilmente por Maidana Libros para que usted lo tenga en cuenta. A ver, Henry James fue un hombre muy culto, cuyo padre era una persona de mucho dinero,
Mandó a sus 2 hijos, a Henry y a William James, a estudiar a Europa, nacidos los dos en Estados Unidos a fines del siglo XIX. Falleció en 1916, Henry James. Fue hermano de un filósofo llamado William James y un psicoanalista o psicólogo. Y fue un hombre que, dio mucho que hablar en su momento, porque nunca se le conoció pareja, nunca se le conoció pareja heterosexual ni homosexual. Se habló mucho de él, pero parece que cierta actitud que él había advertido en su adolescencia lo llevó a tener una vida apartada de toda lo que fuera sentimientos amorosos, y hiciera una vida recatada, recoleta, pero no tan recoleta porque le encantaba frecuentar la sociedad de Londres del momento. Finalmente falleció allí, le decía, y no volvió a los Estados Unidos más que esporádicamente para visitar a sus familiares. Él hizo un raconto de lo que estaba sucediendo en ese momento entre las figuras norteamericanas y europeas, o estadounidenses y europeas, ese intercambio que había, y sobre todo con el Reino Unido. Se refirió al tema en los bostonianos, en los europeos, en Retrato de una dama, donde entra dentro de la psicología del personaje. Le encantaba la psicología de los personajes, le encantó. Como buen contemporáneo de Freud, él se metió de lleno en toda la psicología de los personajes. Y, por ejemplo, en Otra vuelta de tuerca, el libro que les acabo de mostrar, más que en la parte terrorífica, él se detuvo en la parte psicológica de los personajes. Muy interesante todo lo que él hizo. Le decía que sus obras literarias han sido llevadas a la televisión en innumerables oportunidades, no solamente Otra vuelta de tuerca, sino todas las otras que acabo de mencionar. Las alas de la paloma fue un hermoso filme. ¿Qué otra? Retrato de una dama con Nicole Kidman. Los bostonianos, los europeos, a ver si me queda alguna. Bueno, Otra vuelta de tuerca que fue llevada al cine en 2 oportunidades. La Copa Dorada. Bueno, hay mucho para hablar sobre él. A ver si hay alguna otra, quiero mirar para no olvidarme. Retrato de una dama, La vuelta de tuerca, La Copa Dorada. La heredera, ya me parecía que me faltaba algo importante. Hay una película de fines de la década del 40, comienzos del 50, que se llamó La heredera, basada en Washington Square, una novela de Henry James, con Olivia de Havilland, que fue realmente fantástica. La hizo nuevamente hace poco, creo que Jessica Chastain, pero la magia que tenía la heredera, aquella heredera, no la consiguió ahora el cine en los últimos tiempos. Muy buenos actores, nadie dice nada, muy buena recreación de época, pero yo no sé si es el blanco y negro que se impone con una magia diferente al color. El color es maravilloso. Yo ahora veo películas en color, igual que usted, pero de vez en cuando me refugio en el cine en blanco y negro y le encuentro una magia que no la tiene el cine en color. ¿Por qué? Bueno, sería largo de analizar. Pero La heredera con Olivia de Havilland me acuerdo que fue fantástica. Bueno, la mayor parte de estos libros que yo estoy mencionando fueron llevados al cine, fueron llevados al ballet, a la televisión, al cine. Hay una ópera sobre Otra vuelta de tuerca que no ha trascendido mayormente. Bueno, Henry James fue uno de los grandes autores de su momento. Le decía que no tuvo una vida amorosa conocida. Se habló de su posible homosexualidad, posiblemente, nada más que era una época en que muchas cosas se ocultaban. Pero parece que el hombre lo que quiso es refugiarse en una vida casta y pura
para preservarse de muchas cosas que él había visto en su adolescencia. Quizá un poco pusilánime el hombre y falto de valentía, pero bueno, eso no lo puedo decir yo. Se ha estudiado mucho su literatura, se ha analizado mucho, teóricos y ensayistas lo han analizado desde el punto de vista psicológico, también de una u otra manera se lo relacionó con el feminismo y con el marxismo-leninismo. Mucho se ha hablado de Henry James, se sigue hablando porque se siguen haciendo producciones sobre sus trabajos. Y, por ejemplo, El retrato de una dama con Nicole Kidman fue una película de Jane Campion, la autora neozelandesa o australiana, creo que neozelandesa. Fue un retrato maravilloso de una dama de época como las que conoció Henry James en su momento. Y Las alas de la paloma con Helena Bonham Carter fue realmente un filme maravilloso. Si usted tiene oportunidad, no deje de verlo, porque allí se va a recrear todo un momento de la historia, de esa historia que transcurrió entre Europa y Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial. Esa etapa de transición, esa etapa en que se estaba gestando una nueva situación, un nuevo mundo, y Henry James lo llevó muy bien a las páginas de sus libros. Se lo estoy recomendando, no se olvide que tiene posibilidades de ver las películas de él en algunos de los canales de streaming, o de vez en cuando se reflotan. Por ejemplo, Las alas de la paloma es un libro que ha sido llevado al cine y que de vez en cuando se puede revisar. Y bueno, recuerde esta otra vuelta de tuerca. La otra vuelta de tuerca tiene un final bastante... Bueno, no le voy a spoilear la cosa, pero usted va a escuchar lo que yo le voy a leer y se va a dar cuenta. La institutriz se hace cargo de los dos niños, la niña desaparece, el muchachito sigue con ella en la casa, ven aparecerse imágenes detrás de las ventanas que nunca llegan a descubrir si son fantasmagóricas o son reales. Y esta institutriz, esta mujer que lo cuida a este heredero de esa fortuna, en los últimos momentos del libro, dice, está con el niñito, Miles se llama el niño, ve que hay una figura a través de la ventana, por supuesto en una casona solariega inglesa del 1800, como corresponde además a este tipo de cuentos, y dice, está aquí, dijo el muchacho, justo delante de nosotros. Está aquí el cobarde horror, por última vez. Ante esto, después de un segundo en que su cabeza se movió como si se tratara de un perro desconcertado ante un olor y se sacudiese frenético en busca de aire y luz, vino hacia mí pálido de rabia, desorientado, escudriñando vanamente el lugar y perdiéndose todo, aunque ahora, según yo lo sentía, la abrumadora presencia llenaba la habitación como el sabor del veneno. ¿Se trata de él?, pregunté. Había tomado la determinación de obtener la prueba, por lo que fui muy fría con él. ¿A quién te refieres? A Peter Quint. Peter Quint, uno de los que en su momento habían aparecido como fantasmas dentro de la residencia. La cara volvió a mostrar por toda la habitación su súplica convulsa. Aún resuena en mis oídos su entrega absoluta al nombre y su homenaje a mi devoción. ¿Qué importa ahora, querido? ¿Qué puede importarnos nunca más? Yo soy la que te tiene, le lancé, y él te ha perdido para siempre. Y para demostrárselo, allí, le dije a Miles. Pero ya se había dado la vuelta bruscamente, había mirado escrutado otra vez para no ver más que el día tranquilo. Con el golpe de esa pérdida de la que me sentía tan orgullosa,
dejó escapar el grito de una criatura enfrentada al abismo, y la fuerza con que lo recuperé podría ser la misma que la que hubiese necesitado al recogerlo durante la caída. Lo tomé, sí, lo sostuve. Puede imaginarse con qué pasión, pero al cabo de un minuto comencé a sentir lo que de verdad estaba sosteniendo. Estábamos a solas con el día calmado y su corazoncito, desposeído, se había parado. Es decir, muere en los brazos de la institutriz, este muchachito que ella había cuidado tanto. Y bueno, si le spoileé el libro lo lamento, pero quería llegar a ese punto en que la muerte hace su aparición ante las circunstancias adversas que han vivido los personajes. Esa institutriz, ese tío de los niños, esos dos niños, esa pareja que había desaparecido de un mayordomo y de una sierva en la residencia, que habían sido aparentemente amantes y habían desaparecido, y se aparecen durante la noche ante estos seres que están allí ahora conviviendo. Bueno, todo eso da pie a un momento bastante impactante dentro de este libro que se llama Otra vuelta de tuerca. ¿Por qué se llama Otra vuelta de tuerca? Hay un momento en la acción en que no tiene mayor trascendencia, en que se ajusta una tuerca, etcétera, etcétera. Bien, señores, así de esta manera quise dar a conocer parte de la bibliografía y de la vida de un grande del mundo de las letras, que, como les decía, fue contemporáneo de Joseph Conrad y de Robert Louis Stevenson, que de alguna manera ingresó dentro de lo gótico, dentro del terror gótico, sin necesidad de verter tanta sangre. Para eso lo dejamos a Mary Shelley y Edgar Allan Poe, pero se sigue sosteniendo esa idea de que este tipo de películas son fascinantes. Y si no, fíjese usted todas las películas de terror que llegan semanalmente a las salas de cine. La mayor parte de ellas totalmente intrascendentes, más bien dedicada a los jóvenes, a los adolescentes y no sé qué más. Y a la gente que se quiere masoquear un poco. Pero nosotros preferimos, por ejemplo, Pobres criaturas de George Lanthimos, con Emma Stone, que esa no se la puede perder, porque quizá tiene que ver con este mundo que le mostró Henry James a través de Otra vuelta de tuerca. Señores, esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta cualquier momento. Recuerde, suscríbase. Gracias a todos los que están permanentemente mirándonos. Y bueno, un beso grande para todos y chao. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.